Saben amigos, creo que esta es la primera vez en esta nueva etapa del canal donde nos desviamos del tema de animaciones, o sea, como tal películas, a crossovers. Y bueno, fíjense de que estos días me estaba acordando de un crossover que vi hace mucho tiempo, de una serie la cual creo que merece su propio video, ser hablada. Así es, el día de hoy hablaremos de uno de los crossovers más famosos de Disney, el cual es el crossover de Hércules y Aladdin, Noches de Arabia, que proviene de la serie de Hércules. Un crossover el cual veo que hace poco como que ha agarrado cierta relevancia y sobre todo es uno de los crossovers que a pesar de que no es del todo canon, y bueno, voy a eso más adelante, vale la pena ser mencionado. Así que sin tantas vueltas, comencemos. Saben amigos, cuando Disney hace unos años estaba haciendo series animadas de sus respectivas películas, básicamente se volvió una fiebre. Bastantes hablan de las películas que fueron secuelas directo a DVD, pero poco se habla de que en esas entonces la compañía como que quería sacar bastantes series basadas en sus películas. E incluso habían algunas que no llegaron a tener luz verde y se terminaron convirtiendo en esas secuelas que bastantes hablan. Por ejemplo, La Cenicienta 2 o incluso Atlantis 2, que fueron ideas para series originales. Pero ¿hacia dónde voy con esto? Como verán, por estos años Disney como que quería sacar el máximo provecho a sus franquicias. Bueno, cosa que todavía se ve en la actualidad. Pero en estas series, a pesar de que con el tiempo se pudo ver de que no son respectivamente canon dentro de sus respectivas películas, lograron hacer alguna que otra cosa bastante interesante con los personajes, cosas que creo que no podríamos ver en sus respectivas películas, ya sea por falta de tiempo o simplemente porque la historia tal vez no daba para una película. Claro, no nos vamos a dejar mentir, hubieron unas series que fueron mejor que otras, pero algo que sí hizo bien estas series es una cosa, y eso es experimentar con sus personajes, llegando al punto de que tuvimos bastantes crossovers. Por ejemplo, cómo olvidar los crossovers de Lilo y Stitch con Recreo, Kim Possible y los Proud, o incluso el crossover que nos tiene el día de hoy, Noches de Arabia, que este crossover básicamente no se podría considerar dentro del canon del universo de Hércules ni de Aladdin por bastantes razones. Bueno, por dos razones. La primera, y esto es algo que veo que casi nunca mencionan, la serie como que cuenta una historia aparte a lo que es Hércules, ya que si recordamos en la película, Hades no sabe que Hércules está vivo hasta que él ya es un adulto, mientras en la serie animada se nos demuestra cómo Hades siempre estuvo consciente de que Hércules estuvo vivo, a la vez que diría yo de que por cuestión de tiempo y lógica, a través de la historia, Aladín y Hércules no tendrían que vivir en la misma época. Hay una gran distancia de época entre las dos historias, diría yo. Y bueno, técnicamente esta película se lleva a cabo, bueno, este episodio se lleva a cabo así. No les voy a hacer un resumen de todo el capítulo, solo les voy a decir de qué trata por si acaso no lo han visto y así no les doy ningún spoiler. Jafar, después de haber fallecido, seguramente después del retorno de Jafar, está inconforme de cómo es el inframundo y sobre todo como que siente que no está en el lugar correcto, así que Hades decide encargarse de eso, diciéndole de que ya está muerto, así que no hay otra opción. Con el tiempo, Jafar se acerca a Hades y los dos empiezan a hablar sobre sus respectivos enemigos. Y al ver que sus respectivos enemigos no parecen una gran amenaza para el otro villano, deciden hacer un plan y sobre todo ambos vencer al enemigo del otro. Por ejemplo, Jafar vencer a Hércules y Hades mandar a sus secuaces, clásico, para vencer a Aladín, cosa que no termina resultando bien y deciden hacer una cosa, que los dos héroes terminen peleando entre ellos y se maten. Sí, básicamente este fue el Batman y Superman y sobre todo el Civil War de esta época. No voy a decir nada más para no entrar en terreno de spoiler, pero solo voy a decir de que al final del día no fue la mejor idea, ya que ambos terminan haciendo equipo para poder vencerlos. Francamente siento de que este es un capítulo que pudo haber durado mucho más y siento de que es uno de los capítulos que tuvieron bastante potencial para hacer incluso de esas películas para televisión que usualmente son de 2 a 3 capítulos.
Si me preguntan a mí, yo he visto el capítulo un par de veces y siempre me ha parecido bastante rápido su ejecución. Me hubiera gustado más como los personajes se hubieran llevado entre sí y sobre todo más, más como ese lazo entre los dos villanos. Algo similar a lo que veríamos tal vez, no sé, en Érase una vez. Pero al final sé que es un capítulo de una serie animada y sobre todo no canon, así que no se le puede pedir mucho por así decirse. Pero bueno, al final del día diría yo de que es un capítulo que, a pesar de ser simple, cumple con el objetivo, que es presentar los dos personajes, ya que recordemos que para esos años tanto la serie de Aladdin como la serie de Hércules se encontraban en emisión, así que me imagino yo de que simplemente tenían que hallar una manera de innovar y presentar un crossover, cosa que años después se vería un poco más grande, por así decirse, en la serie House of Mouse de Disney, donde ahí se nos mostraría un mega crossover, por así decirse. Total, este capítulo tiene una curiosidad y es la siguiente. En la curiosidad más que todo se nos demuestra, no, dos curiosidades. La primera, varios fans teorizan de que Jafar quizás estaba inconforme en estar en el inframundo de Hércules porque él no pertenecía ahí. Me explico. En el universo de Disney hay una teoría que dicen de que cada personaje cuando muere va a su respectiva versión o más que todo lo que su religión piensa de que es el cielo o el infierno, siendo el caso de Jafar algo completamente diferente al caso de los griegos y por eso sentía que no estaba ahí. Para más información creo que eso se hubiera visto bastante en la película cancelada de Disney, Mort, de la cual ya tenemos un video aquí. Y como segunda curiosidad, se nos demuestra de que esta serie, bueno, este capítulo transcurre después de la película Aladdin y el Rey de los Ladrones, debido a que cuando Phil se acerca a Yasmín, esta le dice que ya está casada, a la vez que no se nos muestra a Iago por ningún lado, y la ropa que usa Aladdin es la ropa que usa en esta película. Así que se nos podría decir de que la película, perdón, el capítulo es cronológicamente, de alguna manera, después de la película El Rey de los Ladrones. Como tal, no es un capítulo que valga la pena ahondar tanto así. Pero bueno, algunas otras curiosidades que se podrían encontrar son las siguientes. Este es el primero de los dos únicos episodios de la serie de televisión de Disney que se desarrollan después de una secuela de Disney, como les digo yo, siendo el otro La Guardia del León, Regreso de las Tierras del Reino, después del Rey León 2, obviamente. El episodio implica que los eventos de Aladdin, bueno, los sucesos de la serie de Aladdin en realidad ocurrieron en la misma época que la antigua Grecia. Una pista similar se dio en el regreso de Jafar, donde Genio comentó que había corrido con Hércules durante su canción, cuando explicó sus viajes por el mundo. Sin embargo, como les digo, es históricamente imposible que los dos ocurrieran en la misma época, ya que hay al menos como 300 años de diferencia entre Calipso, Aspasi, que es Aladín, y la antigua Grecia. Además, durante la canción de Un Mundo Ideal, que se escucha en la película original, muestran un lugar que podría considerarse Grecia. Creo que todos lo reconocimos. Ah, por cierto, también se ve un lugar que parece más o menos la Torre de Mulan. Por ciertas coincidencias, tanto Aladdin como Hércules fueron dirigidas por John Muskes y Ron Clement. Fue producido y productor y ejecutivo del programa de televisión de Aladdin. Además, las versiones pop de las canciones de Un Mundo Ideal cantada por Regine Bell y Pete Bryson y La Distancia de Hércules se producen durante los créditos finales de sus respectivas películas, ¿quién lo diría? El disfraz que usó Jafar para engañar a Hércules para que pelearan contra Aladín fue el mismo que usó para reclutar a Aladino en la Cueva de las Maravillas, ¿se recuerdan? El de viejito. La muerte de Jafar en Hércules y la Noche Árabe es casi similar en la de Regreso de Jafar, donde después que que su fuente de vida, en este caso el bastón, y en el caso de la película la lámpara, se rompieran, estos terminan muriendo de una forma drástica y sobre todo sin chances de que vuelva, ya que si recuerden en el retorno de Jafar, este termina falleciendo porque su lámpara termina siendo cocinada, por así decirse, o bueno, quemándose, mientras aquí Hércules rompe el bastón y este termina en el río de las almas.
Y por último, en este episodio se reutilizan varias pistas musicales de la serie de televisión Aladdin, en particular cuando Pena y Pánico comentan sobre los pantalones de su disfraz y cuando se muestra una lámpara del genio. Y bueno, sé que tal vez este video no sea tan largo como otros, pero me llamó mucho la atención hablar sobre este crossover. Sé que tal vez no hablo mucho de series, pero aún así me pareció interesante hablar de este crossover porque me imagino que muchos lo recordarán en su infancia. Y ustedes díganme, ¿lo llegaron a ver en su infancia? ¿Les gustó bastante? ¿Sintieron que pudo haber dado para más? Díganmelo aquí en los comentarios y recuerden amigos, nos vemos a la próxima. Siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos.